Yo le quiero decir que si usted se casa mal, no hay manera de que usted le vaya bien. De una vez se lo advierto. Si usted se casa con alguien que es un vago, usted no va a salir adelante. Si usted se casa con alguien que es un desastre financieramente, usted no le va a ir bien financieramente. Si usted se casa, hombres, con una mujer que no es juiciosa con los hombres, usted no va a ser feliz, porque usted va a vivir toda la vida con un problema de que le sean infiel. Mujer, si usted se casa con un hombre que es perro y que no es juicioso, usted no va a ser feliz, porque usted va a tener un problema de que le van a poner los cachos toda la vida. La persona con la que usted se casa determina que también a usted le termina yendo. Por eso es la segunda decisión más importante de nuestra vida. ¿Cuál es la mejor decisión o cuál es la más importante? Jesús, cuando usted tiene un encuentro con Jesús. Y para aquellos que hoy decidieron venir a la iglesia, usted no sabe muy bien, yo quiero decirte que tú viniste porque Jesús tenía una cita contigo. Y ahí arranca la mejor parte de tu vida. Porque es imposible también que tú tengas una vida sin Dios. Sin Dios simplemente estamos caminando hacia una muerte segura. Pero la segunda decisión es con qué nos casamos. Y el plan de que nosotros nos casemos ni siquiera es una idea nuestra. Es una necesidad que Dios puso en el ser humano. Porque cuando Dios crea a Adán y lo pone en el jardín, llega, lo mira y dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Eso quiere decir que no lo hace bien, y eso quiere decir que no va a poder llegar a lo bueno. No solamente el Señor estaba hablando de su condición presente, el Señor estaba hablando también del plan futuro. De hecho, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, fue después de hablarle acerca de su futuro, de sus funciones. Fue después de decirle, te pongo en el jardín para que tú lo administres, para que tú lo siembres. Te pongo en el jardín para que tú le pongas nombre a todos los animales. Y dice, voy a hacerte una ayuda idónea. ¿Usted se ha dado cuenta que los hombres y las mujeres somos diferentes o no? Somos bastante diferentes. O sea, los hombres somos más fuertes, aunque yo sé que algunas mujeres acá podrían decir no. Pero sí somos más fuertes, tenemos una mejor musculatura. De hecho, los músculos de los hombres tienen buena memoria, los de las mujeres tienen mala memoria. Un hombre puede ir al gimnasio, desarrollarse, dejar de ir al gimnasio, engordarse, y con ir un mes vuelve a sacar todos los músculos. En cambio, una mujer va y ejercita su cuerpo, se marca completamente, y apenas se va, su cuerpo inmediatamente borra todo. Porque la mujer, por diseño, está más... va a estar más inclinada a desarrollar grasas, justamente porque Dios la pensó para la maternidad. Sí, lastimosamente las grasas a las que usted lo huye le van a estar persiguiendo. Somos diferentes en el cuerpo que tenemos, somos diferentes en todo, y la razón por la cual somos diferentes es porque si fuéramos iguales competiríamos entre nosotros. ¿Usted se da cuenta que los hombres somos bastante competitivos? Sí, uno como hombre es bastante competitivo, ¿no? Y las mujeres también. Es lo que yo decía, la oración de la mujer es, Señor, ayúdame a adelgazar o engorda a mis amigas. Es como, o me haces mejor o haga todas peor, pero acá hay una competencia. Somos competitivos con aquellos con los cuales nosotros nos vemos iguales. Pero con aquellos que somos diferentes no competimos, porque lo que ocurre es que nos complementamos, que ese es el diseño de Dios, que nosotros nos complementemos. Mi esposa y yo somos tan diferentes que nos complementamos. Somos diferentes, por ejemplo, en la maternidad. Yo con Natán y con Abel soy mucho más sargento, a que las cosas se hacen así. Ella es más comprensiva, más amorosa, más amiga, más ayudándola. Y a veces uno quisiera como, oiga, sea más como yo. Pero hace tiempo Dios me habló y me dijo, no, porque es que ella no necesita dos papás, ella necesita un papá y una mamá. Ustedes van a ser diferentes porque no se compiten, se complementan. Entonces yo quiero que entiendas que Dios dijo, ¿sabe qué? Yo veo que este hombre necesita un complemento y que la mujer necesita un complemento. Y entonces yo voy a crear para que al ellos unirse les vaya bien y puedan producir lo bueno. Para que a ti te vaya bien, para que tú puedas llegar a lo bueno, tú necesitas casarte, pero casarte bien. Y algo que pasa con respecto a esto es que cuando el Señor le dice a Adán, voy a hacerle una ayuda idónea, la Biblia nos dice que Adán salió a buscar entre todo lo creado y no encontró una ayuda idónea.
¿Qué es lo que nos pasa algunas veces, ¿no? Que cuando recibimos una palabra de Dios, Dios nos habla de una promesa suya. Nosotros no esperamos a que Él la cumpla, sino que creemos que salimos y nos va a estar esperando en el carro, ¿no? Es como que ya me lo profetizaron, entonces ya ocurrió. Mire, el mayor enemigo de todas las promesas de Dios es la tentación de parirlas en la carne, parirlas antes de tiempo. Dios tiene un plan para ti, pero desde que Él te llama hasta que tú lo conquistas, el diablo te va a intentar cambiar las promesas de Dios por platos de lenteja. En otras palabras, te va a robar lo bueno vendiéndote lo malo. Lo que más ataca las promesas de Dios es todo lo que nosotros parimos en la carne. Ahora, ¿entiende usted lo que significa parir en la carne? Siguiendo nuestra naturaleza caída en lugar de Dios. Cada vez que usted sigue su naturaleza caída, usted está cediendo las trampas del diablo para que el diablo le robe a usted las promesas. Y en el pueblo de Dios, en la Biblia, encontramos muchas promesas que Dios hizo que no se conquistaron. Dios las cumplió, o tenía todo el propósito de cumplirlas, pero no llegaron hasta allá porque aceptaron todos los ofrecimientos del diablo. Cuando Dios te pensó a ti, inmediatamente pensó en la ayuda idónea. Para las mujeres, cuando Dios te pensó a ti, Isabel les dijo, esta va a ser esposa de fulanito. Y no es cualquier hombre, es un superhombre, es un hombre temeroso de Él, es un hombre trabajador, es un sacerdote, es un hombre, mire, no te imaginas el hombre que Dios tiene para ti. Está wow. Algo que cuando el Señor te lo muestre, tú vas a decir, uy Señor, te pasaste. ¿Lo crees o no? Pero de aquí a que Dios te lo entregue, el diablo te va a intentar vender unos paquetes de hombres. Y tú vas a decir, ay, pero es querido, pero me trata bien. Y el diablo te quiere cambiar el superhombre por alguien que es un paquete, pero te trata bien. Y que después te va a tratar mal. Entonces siempre el diablo va a intentar a nosotros cambiando los propósitos o las promesas de Dios por pequeñas cositas que en el momento parecen inmediatas, porque somos inmediatistas, deliciosas, exquisitas y que no están tan mal. Pero si usted lo hace, usted se pierde el futuro. Usted se casa mal, a usted ya no le va a ir bien en esta vida. Y los peores problemas que nosotros recibimos en nuestra oficina son personas mal casadas. Y cuando uno las recibe, uno trata de animarlos, pero uno adentro está diciendo, aguante, porque usted tomó la decisión, porque hay pactos que son para toda la vida. Eso es como un tatuaje. ¿Para qué se lo hizo? Ahora le va a tocar ver cómo con los años se le va derritiendo lo que en un momento se veía bonito. Porque hoy en día se les ve a ustedes bonito, ¿no? Pero con el tiempo se le va a ver derretido, como toda gente derretida. Oiga, yo sí que van a ser feos los viejos dentro de 40 años, ¿no? Todos completamente derretidos. Yo espero que usted no haga parte de ellos, pero hoy no vengo a hablar de tatuajes. ¿Ok? Entonces, Dios dice, voy a hacerle una ayuda idónea, y Adán sale a buscar entre todo lo creado. Y dice, y no encontró. Ahora, ¿usted se imagina a Adán cuando Dios le dice, te voy a hacer una ayuda idónea? Y Adán pensando, ¿será la ballena? Y él invitando a la ballena a salir, ven, tomémonos un café, y de pronto le fue mal con la ballena. Entonces el siguiente dice, yo creo que fue el cocodrilo. El cocodrilo es esa ayuda idónea, y invitó a salir al cocodrilo, pero le fue pésimo con el cocodrilo. Entonces dijo, no, ¿sabe qué? La leona. Yo me voy con la leona. Y dice que buscó entre todo lo creado, y no hay nada más frustrante que tú buscar lo que Dios te promete cuando Él no lo ha creado. Antes de tiempo no lo vas a encontrar. Y acaba el tema. La persona correcta en el tiempo incorrecto es la persona incorrecta. La persona correcta en el tiempo incorrecto es la persona incorrecta. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer para poder conquistar lo de Dios es saber esperar. Usted va a tener que saber esperar. Y si usted en la espera, en lugar de consagrarse a Dios, se pone a pecar, usted va a estropear lo que Dios tenía para usted. Quiere decir que Dios puede tener una excelente, mire, Él tiene tremendo llamado con tremenda mujer, pensando en hijos, pensando en un plan, pero usted se pone a pecar. Hay un momento en que Dios dice, tenía esto, pero lo echaste a perder. Y esa es justamente la historia del pueblo de Israel. Como el Señor tenía en mente una tierra prometida, pero ellos murieron en el desierto. Una generación ya entró, pero no cuidó lo que tenía, y lo perdió para siempre. Justamente porque ellos escogieron el pecado y no escogieron a Dios. Usted tiene que entender que Dios tiene grandes planes, pero también el enemigo tiene grandes planes.
Y hay una historia en la Biblia que es la historia de Balán y Balac. Balac era un rey. ¿Quieres contar tú la historia? Bueno, Balac. Pero sí quiero hablar. Bueno, o sea, después Balac, ya le di la oportunidad de hablar. Balac, no, ya tiene ya de mala, ¿sí ve? Balac era alguien que era rey de un ejército enemigo. Y entonces este quería hacerle daño al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel venía avanzando y acabando con todos sus enemigos, y dijo: cuenta con el favor de Dios. Así que él manda a buscar a Balán. Balán era un profeta, escuchaba la voz de Dios. Y le dice: venga, porque yo le voy a pagar dinero para que usted maldiga al pueblo de Israel. Y cuando él va a salir, Dios le sale al encuentro y le dice: ten mucho cuidado, tú vas a decir lo que yo te diga. Y entonces Balán le dice: sí, Señor, claro que sí. Y se va para allá, pero la intención de su corazón es aceptar el dinero y dejarse sobornar. Entonces en el camino Dios se la atraviesa, y en ese momento la burra en que él iba ve justamente que en el camino está Dios desenfundando una espada. Entonces la burra lo ve, Balán no lo ve, y la burra no le va. Entonces él golpea a la burra porque frena. Y así 3 veces ocurre, hasta que Dios permite que la burra hable y le dice: mira, ¿por qué me golpeas si yo te salvé la vida? Porque ahí está Dios. Y ahí Dios le vuelve a hablar: he visto las intenciones de tu corazón, tú vas a torcer mi palabra, tú vas a decir lo que yo te diga. Y él ya se va con la advertencia, así que llega donde Balac, y Balac le dice: mira, te vamos a ir a un lugar para que tú maldigas al pueblo de Israel. Y él dice: sí, pero solamente voy a decir lo que Dios me diga. Y entonces lo llevó a una parte de la montaña donde se veía todo el pueblo de Israel, y le dice: maldícelo. Estamos hablando de alguien con poder, era un profeta, ¿no? Y entonces el profeta, cuando lo ve, en lugar de maldecir, termina bendiciendo al pueblo de Israel. Entonces llegaba la y dice: pero yo te dije que los maldijeras. Y dijo: es que no los puedo maldecir. Dijo: entonces vámonos por otro lado. Entonces fueron, le dieron la vuelta al pueblo de Israel por otro lado de distancia, y le dice: desde acá maldícelos. Y entonces él en ese momento llega y va a lanzar una maldición, pero sale de su boca es bendición, los termina bendiciendo. Y entonces llega y dice, el rey le dice: mire, pero le dije que los maldiga. Es que Dios me manda a bendecir. Dice: ya sé, es que son todos, más bien venga y donde nada más veamos un grupo, a eso los maldice. Como quien dice, si no los puede maldecir a todos, de grupito en grupito. Pero cuando van a ver un grupito, va y bendice también ese grupito pequeño. Entonces el rey en ese momento se enoja y le dice: mire, si no los va a maldecir, por lo menos no los bendiga. De esa parte me río porque digo, eso es como el humor de Dios. Pero Balán llega y le dice: hay una manera en que podemos maldecir al pueblo de Israel. No lo podemos maldecir por lo que nosotros hacemos, pero sí los podemos maldecir con lo que ellos hacen. Entonces lo que hacen es que buscan mujeres hermosas y se las mandan al pueblo. Los seducen. Estos terminan acostándose con esas mujeres, y a causa de la inmoralidad sexual, el pueblo mismo se maldice. Rompen con toda la protección de Dios, y hay una gran mortandad dentro de todos de ellos. El diablo sabe que Dios tiene grandes planes para ti, y el diablo sabe que él no puede maldecir lo que Dios bendijo. Pero también el diablo sabe que tú tienes una debilidad, y es tu sexualidad. Y que si tú vives tu sexualidad de una manera contraria a la que Dios dice, él va a poderte maldecir, a pesar de que los planes de Dios sean de bendición. La forma en que ustedes más van a ser atacados es a través de la inmoralidad sexual. Es la forma en la que ustedes más van a ser atacados, punto. Porque es lo que va a traer peores consecuencias sobre sus vidas. Mire, la Biblia nos dice a nosotros que hay ciertos pecados que conducen a muerte y otros pecados que no conducen a muerte. En otras palabras, que si bien todos los pecados tienen consecuencias espirituales, hay unos pecados que tienen peores consecuencias que otros. ¿Usted quiere saber cuál es el pecado que trae mayores consecuencias en una persona? La inmoralidad sexual, que es el sexo por fuera del matrimonio, monógamo y heterosexual. Ahora, entendiendo eso, usted comprende por qué hoy en día está tan sobresexualizada la televisión, las redes sociales. Entendiendo eso, usted entiende por qué hoy en día hay tantas ideologías que buscan sobresexualizar, quitarle valor a su cuerpo. De hecho, todo esto ha sido un plan.
Porque hace años atrás había un gran valor sobre el cuerpo. La verdad es que para uno ver un desnudo, eso era dificilísimo, uno ver un desnudo. ¿Usted sabe cómo hacíamos nosotros en mi edad cuando yo tenía su edad para poder ver un desnudo? Nosotros nos trasnochábamos. Y había un canal, viviendo en Colombia, y había un canal que se llamaba Cinemax. Y entonces los viernes en la noche, estoy hablando después de las 12 de la noche, había un programa que se llama Cinemax After Night. Y en Cinemax After Night nos reuníamos todos los amigos a trasnocharnos para que apareciera un seno. Y esa era la inmoralidad sexual en mi época. Ahora, la de ustedes no es esa. Porque en esa época, cuando ocurría eso, había un pudor sobre el cuerpo. Pero cuando usted empieza a ver tantos desnudos, hay un momento en que a usted no le importa estar desnudo, ni mostrar su cuerpo desnudo. Y todo eso fue un plan del diablo. Si él mostraba mucho desnudo, hay un momento en que a usted le dejó de importar que le vieran desnudo. Y después de que le dejó de importar que le vieras desnudo, los programas y todos empezaron a mostrar sexo, 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 sexo. Entonces un momento en que usted le perdió pudor al sexo. Porque todo lo que vemos como común, lo vemos como normal. Entonces cuando ya nosotros vemos que todo el mundo lo hace, eso no tiene nada. Pero resulta que cuando nosotros vamos a la Biblia, dice que las peores consecuencias vienen para todo aquel que practica la inmoralidad sexual. Son las peores consecuencias. Y lastimosamente esta generación, ustedes están siendo blanco de un ataque satánico terrible. Pero al mismo tiempo, ustedes también están siendo parte o llamados a un plan divino espectacular, donde Dios les quiere usar a ustedes justamente para redimir, para sacar, para rescatar a esta generación. Yo quiero que sepas que si bien el diablo tiene un plan contra tu vida, Dios también tiene un plan para tu vida. Y que está en ti decidir cuál de los dos planes tú vas a aceptar. Pero si tú decides aceptar el plan de Dios y decir, Señor, yo voy a guardar mi sexualidad porque yo no quiero perder todo lo que tú tienes para mí, a ti te va a tocar guardarlo en un tiempo en que el diablo está atacando con todo para arrebatártelo. ¿Es difícil guardar tu sexualidad? Sí. Por eso te va a requerir medidas muchísimo más amplias. Porque cuando uno camina acá por la calle, uno puede andar con el celular en la mano, ¿no? Pero cuando uno va al país de uno, bueno, aunque ustedes varios son americanos, ¿no? Pero cuando uno va a Colombia, a uno lo primero que le dicen es, no vaya a sacar el iPhone acá, ni por el chiras. O sea, no lo vaya a dejar ver porque se lo van a robar. Entonces en ese momento a usted le toca tomar medidas que normalmente no toma acá, porque hay un mayor peligro. Entonces, a mayor peligro, mayores medidas. Cuando uno mira, por ejemplo, a mí que me gusta la Fórmula 1, ¿hay alguno acá que le gusta la Fórmula 1 o no? ¿Es chévere o no? Pero ustedes se dan cuenta todas las medidas que tienen que tomar estos conductores, que se tienen que poner el casco, que se tienen que poner los vendajes que son contra incendios debajo, que se tienen que poner cosas debajo de los guantes, después unos guantes, una ropa que es contra incendios, que después se tienen que amarrar al carro, que el carro tiene que tener unas cosas que si se rompe, por lo menos protege la parte donde va el cuerpo, que no puede haber un espacio. O sea, las medidas de protección son muchísimo más amplias que cuando uno se monta en el carro de uno, ¿no? Porque usted se monta en el carro, usted ni casco, usted pone... Uno dice, ¿por qué ellos tienen que tomar más medidas? Muy sencillo, porque hay más riesgos. Eso quiere decir que hoy en día, como hay más peligros, o usted toma más riesgos, o el enemigo le roba el plan que Dios tenía para su vida. Ahora, nosotros estamos viviendo un tiempo muy lindo. Y hay una carta, nosotros encontramos en Apocalipsis, que Dios le escribe cartas a las diferentes iglesias. Cada iglesia estaba viviendo algo diferente. Y hay una iglesia que era la iglesia de Tiatira. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. ¿Está bonita la palabra o no? Está hablando que Dios dice, conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu entrega, estoy feliz por esa parte. Pero dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Jezabel es un espíritu, es un demonio. Y dice, pero ¿cómo lo toleraban? Y decía,
esa mujer que se profetiza, con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y cometer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Cómo los engañaba? Con la inmoralidad sexual. O sea, eso quiere decir que esta fue una iglesia que practicaba el amor de Dios, que estaba viviendo Dios, pero que permitieron que la inmoralidad sexual entrara. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dice, le he dado tiempo para que se arrepientan de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Eso quiere decir que Dios no tolera tu pecado, pero te tiene paciencia. Cuando tú caes en pecado, hay un momento en que tú dices, bueno, pero yo no he visto las consecuencias. Dios dice, no, porque te estoy teniendo paciencia. Estoy viendo a ver si te arrepientes. Y arrepentirte es confesar y dejar. Arrepentirte es, lo hice, voy a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. Eso es arrepentimiento. Y hay un momento en que Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a ser paciente. Porque si Dios dice, perdiste tu tierra, la perdiste. Mire, Dios no es como sus papás, que muchas veces les decían, usted hace esto y le ocurre esto. Y usted lo hacía y decía, la próxima vez sí. Y usted lo hacía, la siguiente vez sí. Y usted lo volvía a hacer y decía, no me pruebe. Y se quedaban así haciendo, usted se lo pasaba por la galleta. No, Dios llega y le dice a Adán y Eva, no coman del árbol o del fruto de ese árbol, porque si comen morirán. Y cuando comieron, no fue como que Dios dijo, bueno, la próxima vez sí, murieron. Dios es paciente porque cuando Él manda un decreto, así usted llore, ya no hay nada que hacer. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos recibieron su tierra, ellos empezaron a prostituirla, a dañarla. Y un momento en que Dios dijo, no hay nada que hacer, perdieron la tierra. Y empezaron a ser rodeados por el enemigo. Y entonces el rey mandó a llamar al profeta y le dice, mire, si nos arrepentimos, ¿será que Dios nos libra? Y el profeta le dice, si se arrepienten, se van a ir a vivir a otra tierra, pero ya no hay nada que hacer, esa tierra ya se perdió. Venga, pero que Dios me dé una oportunidad. No puede hacerlo Dios. Porque Dios es 100% amor, pero Dios es 100% justicia. Si Dios decreta algo, ocurre. Yo lo que te quiero decir es que la paciencia de Dios se agota. Y que si de pronto tú no has visto consecuencias, hay un momento en que Dios te mire y te dice, ¿sabes qué? Te llegan todas. Y todo lo que Dios te da y tú no lo cuidas, lo pierdes y lo pierdes para siempre. Y eso es muy triste, perder las cosas para siempre. Así que Dios acá le está diciendo a esta iglesia que está llena de amor, que se está gozando, que está viviendo una especie de avivamiento de amor de Dios, le está diciendo, estoy viendo inmoralidad sexual dentro de ti. Y si tú no te arrepientes, aunque te hayan profetizado, aunque te hayan llamado, aunque te lo haya dicho muchas veces, no lo vas a ver cumplido en tu vida. Porque no pusiste las medidas. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso le voy a postrar un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos de que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Y acá está hablando de familia, que fue de lo que arrancamos. Usted no escoge la familia en la que usted nace, pero usted sí va a escoger la familia en la que nacen sus hijos. La inmoralidad sexual afecta a la familia que Dios tenía planeada para ti, la que tú ibas a construir. Y acá vienen las consecuencias. Ustedes dicen, no, es que ahorita estoy viviendo soltería. La forma como tú vivas tu soltería va a determinar la persona con la que te cases y la familia que tú tengas. Yo quiero que entiendas que no hay manera de que tú no honres a Dios en tu soltería y te cases bien y te vaya bien y tengas una linda familia. ¿Lo entiendes? La forma en que ustedes viven su soltería va a determinar muchísimo de cómo Dios los termina usando. Mira cómo continúa la historia. Y dice, ahora el resto de los que estén en Tatuira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los malos llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Y acá empieza a hacer una diferenciación entre los que dijeron, nosotros vamos a vivir con santidad, versus los que dijeron, nosotros vamos a vivir con pecado. Y lo cierto es que ocurre en este grupo. En este mismo grupo hay unos que dicen, yo vengo acá a honrar a Dios. Y hay algunos que dicen, yo vengo acá a buscar niñas. Yo vengo acá a buscar niños. Que de pronto, chévere de Dios, es una iglesia. Pero vienes buscando a Dios
¿O vienes buscando a alguien con quien encontrarte? Dice, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Diga, sobre las naciones. Y acaba el tema. Cuando Dios habla de las naciones, Él está hablando de ciertas personas a las que Él les confía no solamente una autoridad y un poderío local, sino global. Y eso está determinado por la forma en que nosotros vivimos nuestra sexualidad. Eso fue algo que yo comprendí. Yo comprendí que la medida en que Dios me iba a usar como pastor estaba determinada por la forma en que yo vivía mi sexualidad. ¿Lo entiende o no lo entiende? Que yo, sí, Dios me estaba llamando como un pastor, pero que si yo no cuidaba mi sexualidad, era un pastor de una iglesia pequeña, local. Pero que si yo era bastante cuidadoso, radical con mi sexualidad, mi llamado iba a ser global. Que mi llamado, lo que Dios me iba a confiar, iba a estar determinado por la forma en que yo administro mi cuerpo. Porque lo primero que Dios te da para que tú administres, eres tú mismo, es tu propio cuerpo. ¿Cómo Dios me va a confiar su cuerpo, que es la iglesia, cuando yo prostituyo mi cuerpo? ¿Lo entiendes? ¿Cómo esperas tú que Dios te ponga a predicar y a ministrar iglesias cuando tú estás respetando este cuerpo, haciendo cosas indebidas? ¿Cómo quieres que Dios te confíe su iglesia cuando tú respetas a una de sus hijas? ¿Entiendes? La forma en que tú cuidas tu sexualidad va a determinar muchísimo. Y volvamos otra vez a Adán y Eva. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y fue y buscó entre todo lo creado y no encontró nada. Pero resulta que Dios ya le había dado una función. Y esa función era ponle un nombre a todos los animales. Cuando Él terminó de cumplir todo eso, Dios dijo, ok, ya se cumplió este propósito, ahora sí te entrego a esta persona. ¿Por qué lo digo? Porque algunos podrían decir, bueno, pero ¿a qué edad Dios me va a entregar la persona que tiene para mí? Todos los propósitos de Dios no se cumplen en un tiempo cronos, sino en un tiempo kairos. El tiempo cronos es tiempo que nosotros conocemos acá. Meses, años, semanas, días, minutos. Y es como queremos que Dios nos responda. Nos dice, Señor, ¿cuándo va a llegar la persona que tienes para mí? Tú quieres que Dios te diga, claro que sí, anota la fecha, 15 de octubre del año 2026 a las 3 de la tarde la vas a ver pasando por tal lugar. Eso es lo que quisiéramos que Dios nos dijera, ¿no? Como un GPS perfecto. Pero resulta que Dios siempre responde de manera kairos. Cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cuándo va a llegar el fin de los tiempos? Él no dio un año, sino Él dio propósitos cumplidos. Él dijo, habrá rumores de guerra, habrá huracanes, terremotos, hambres, creerán que será el fin. Y empieza a hablar de propósitos que se tienen que cumplir. En otras palabras, el reloj que nos da a nosotros es con propósitos. El Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, les dice, te voy a dar una tierra prometida, pero si nosotros vamos a mirar en Cronos, a ellos les tomaba 20 días ir de Egipto a la tierra prometida, pero les tomó 40 años. ¿Por qué? Porque fue el tiempo que se demoraron en ellos permitir que se cumplieran los propósitos para que eso se pudiera dar. Entonces, en Adán tenía que primero cumplirse propósitos, y ese propósito en ese momento era ponerle el nombre a todos los animales, porque si Eva hubiera estado presente, Adán no hubiera podido ponerle el nombre a todos los animales. Usted se imagina usted llamándolo León y Eva al lado, no me parece. Yo creo que llamé el Mechas. ¿Ah? Y fregando, y usted tratando, y ella llamando, y usted, ¿por qué se demora? ¿Por qué va a trabajar? ¿Usted con quién está saliendo? ¿Otra vez con el cocodrilo? Usted se imagina el problema para Adán terminar esa función al lado de Eva. Entonces Dios dijo, no lo va a poner una labor, seguiríamos poniendo los nombres a los animales todavía. Entonces Dios dijo, primero, que Él cumpla ciertas cosas, que todo esté preparado para recibir a Eva. Yo quiero que entiendas que Dios no te va a entregar una hija
cuando todavía hay cosas desordenadas en tu vida. Así que si tú quieres, tú dices, bueno, mire, yo me quiero casar joven. Yo fui de los que yo nací para casarme. Yo quería casarme. ¿Quién también? ¿Tú también? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes se quisieran casar jóvenes? Levanten la mano. ¿Sí, todos? Bueno, ¿quién se quisiera casar viejo? Que dice, no, yo sí me... ¿Tú vieja? Bueno, presta atención. Yo quería casarme rápido, pero hubo ciertas cosas que Dios dijo, se tienen que cumplir para que yo te entregue una hija mía. Porque Dios no me iba a entregar una princesa de Él si yo era un vagabundo, que es como muchos quieren. Señor, mujeres están diciendo, Señor, yo quiero un hombre de Dios tremendo. Dios dice, ¿de verdad? ¿Lo estropearías? Porque un gran hombre de Dios al lado de una mujer que no va a tener el mismo radicalismo es un hombre que tenía un gran llamado, pero a causa de con quien se casó, ese llamado fue abortado. La razón número 1 por la cual se abortan los llamados de Dios es por casarse mal. Es la razón número 1. Entonces, Dios dice, no, tiene que cumplirse. Entonces hay ciertos kairos de tu vida que se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir kairos espiritual, relacional, físico, profesional y ministerial. A lo que digo es, Dios no te va a entregar tu esposa cuando no tienes una buena relación con Él. Así lo primero que Dios te dice es, primero una relación conmigo. Ese propósito sí tiene que cumplir. Entonces, en lugar de estar enamorándote de hombres, enamórate del todo de Dios, locamente. Si tú no le puedes ser fiel a Dios, de estar solamente con Él y nadie más, tú no le podrías ser fiel a la esposa o al esposo que Dios tiene para ti. ¿Lo entiendes? Yo de lo primero que tuve que aprender fue a estar solo. Mientras que yo estaba desesperado porque Dios me entregara a mi esposa, Dios dijo no. El día que yo dije, oiga, está chévere la soltería, yo como que la estoy disfrutando, Señor, estoy rico contigo. Sí, sabes que ya no hay afán. A mí mismo me dijo, ya está lista. Y yo, espere. Yo, no, ya sabes ser feliz solo, ahora la vas a hacer feliz a ella. Ya hay una relación conmigo. Entonces, ese primer kairos, el kairos espiritual. Kairos relacional. No esperes que Dios te dé a tu esposa cuando tú todavía tienes ciclos abiertos de otras relaciones. ¿Lo entiendes? Porque el mayor enemigo de las relaciones presentes son los fantasmas de las relaciones pasadas. Entonces, ¿cómo Dios te va a entregar una nueva persona? Y no sé si entre ustedes todavía siga el dicho de un clavo saca otro. Ah, sí, todavía lo dicen, ¿no? Entonces, me rompió el corazón, tráeme algo rápido. Es como que no voy a vivir el duelo, sino tráigame a alguien rápido. Y lo único que vas a hacer es demorar más y más la persona que Dios tenía para ti. Tú tienes que vivir los duelos, tienes que cerrar los ciclos relacionales. Si tú no cierras los ciclos relacionales, no vas a poder hacer. Tienes que cerrar un ciclo con tu papá y con tu mamá. Un momento en que Dios a mí me dijo, te quiero trabajando en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, porque yo tengo un plan para revelarme a ellos y es a través tuyo. Y comprendí que había una parte relacional que se tenía que hacer. En cuanto a la parte física, mi kairos físico es el cuidado del cuerpo. Y el Señor me dijo, no esperes que yo te entregue a alguien si tú no me honras con tu sexualidad. No esperes que yo te entregue a alguien si tú no me honras a mí también con novicios. Ahora, usted me ve a mí ahorita pastor, pero déjeme decirle que yo a su edad era peor que usted. Peor que el peor dentro de ustedes. Yo era borracho, yo era drogadicto, yo era mujeriego, yo era un desastre. Yo era el amigo que yo vivía en Canadá. Cuando yo llegaba a Colombia, las mamás de mis amigos mandaban a mis amigos a la finca para que no estuvieran. Era un desastre. Y Dios me dice, vamos a poner en orden tu vida. Y yo recuerdo que yo empecé en mi soltería a decir, bueno, que yo voy a mantener ciertas distancias para de esa manera guardarme. Y una de ellas yo pues lo mandé. Pero recuerdo una vez que salí con un amigo y mi amigo me dijo, venga, vamos a tomarnos una cerveza. Yo no quería.
Al otro día había iglesia, yo no quería, pero mi amigo me insistió tanto que yo dije, bueno, vamos por una cerveza. Y recuerdo que llegamos a tomarnos una cerveza y entonces mi amigo dijo, venga, pues no pedamos la cervecita, sino pedíamos el pitcher, el grande, ¿no? Y yo, bueno, hágale. Y un pitcher se fue en otro pitcher y en otro pitcher y otro pitcher. Y yo ese día borré cassette. Y al otro día me levanté y había cometido todos los errores de mi vida. Ahora, yo era soltero, todavía no tenía novia, no nada, pero yo estaba como usted con un ganas de un llamado y había metido las patas hasta el fondo. Y ahí Dios me habló y me dijo, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras estado casado? Si tú hubieras sido pastor y tú hubieras cometido este error. Y la respuesta es muy sencilla, lo hubiera perdido todo, hubiera perdido mi matrimonio, hubiera perdido mi ministerio, hubiera perdido mi trabajo, hubiera perdido mis amigos, mi relación, lo hubiera perdido todo. Porque entre más Dios te da, más está en juego si tú no haces lo correcto. Las consecuencias de pecar son más graves para mí que para ti en este momento. ¿Por qué? Porque yo recibí una gran responsabilidad. Y cuando tú recibes una gran responsabilidad y un gran llamado, se te va a exigir. El rey David, nosotros nos damos cuenta, por hacer un censo, por contar personas, ocasiona la muerte de 70,000 personas. O sea, en las Torres Gemelas, que es algo que todavía lloramos, murieron 5,000 personas. El censo que hizo David provocó 70,000 muertes. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Y dice, porque el pecado de alguien que tiene tanta autoridad provoca más consecuencias que el pecado de alguien que no la tiene. Cuando Dios tiene un gran llamado para ti y tú no te cuidas, las consecuencias van a ser garrafales. Entonces Dios ahí me habló y me dijo, Pedro, en este momento, ok, acá estás en mi paciencia, pero yo quiero que entiendas que parte de tu calor físico para que yo te pueda entregar lo que tú tienes es que tú no te puedes tomar un solo trago. Ese día fue la última vez que tu pastor se tomó un trago en esta vida. Desde ese día yo no me tomo un vino, nada, ni siquiera el día de mi matrimonio yo celebré con una copa de vino. Desde ese día yo le entregué todo. Y te voy a contar algo, mis amigos me llamaron fanático. Cuando íbamos a lugares y yo no tomaba nada, o cuando ellos decían, hey, la cervecita, y yo, no. Les decían, es que usted nos juzga. Me atacaron. Me molesta. No fue fácil, porque la verdad es que el único que hizo ese pacto fui yo, nadie más. Pero cuando tú decides ser luz, hay algunos que te van a empezar a seguir. Ese día que yo empecé, o yo tomé la decisión de que yo iba a ser más radical que el resto, ¿sabes qué pasó? Me convertí en un líder. Porque un líder es alguien que va al frente de otros. Nadie sigue al que va atrás, ¿o no? A lo que me refiero es que si tú quieres que alguien te lidere financieramente, tú esperas que esté mejor financieramente que tú, ¿o no? Si tú vas a buscar que alguien te lidere en soccer, tú esperas que sea el que mejor juega, no el peor, ¿o no? Tú quieres que sea alguien que vaya un paso, que te pueda mostrar el paso al frente a dar. Entonces Dios me dijo, cuando tú decidiste ir un paso más adelante en la santidad, tú te convertiste en un líder. Al principio me criticaron, pero ahí empezó a crecer mi liderazgo. Ahí empezaron a venir otras personas a decirme, yo también quiero, 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 yo me quiero, yo no quiero. Y hoy en día soy pastor de la iglesia más hermosa de todo el sur de la Florida, de todo el mundo. Por radicalismo. Nadie sigue a un indisciplinado. Nadie sigue a un permisivo. ¿Usted cree que a mí Anderson me seguiría si me viera que yo soy un mentiroso, un ladrón, un tramposo, un inmoral? No, en ese momento coge a su esposa, a sus hijos y camina, vamos para otro lugar, a alguien que sea digno de que nosotros lo sigamos. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te ponga a ti a liderar cuando tú vas un paso atrás de todos? Ese día dije, ¿sabes qué, Señor? Último día que me tomo un trago y a partir de este momento te hago también un voto de pureza de mi cuerpo. Y tomé la decisión de que a partir de ese instante, yo llevaba meses en el cristianismo, yo no llevaba años. Dije, a partir de este momento, yo le voy a ser fiel a la esposa que tú no me has entregado. Siguiente domingo, llego a la iglesia y cuando llegué a la iglesia, entonces las niñas, como siempre, las amigas de uno, lo saludaban a uno como, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Entonces, ¿usted está bravo?
No, no, qué pena, mira, es que tengo una nueva resolución con Dios. Voy a serle fiel a mi esposa. Y a mi esposa no le gusta que yo abrace a otras mujeres. ¿Y quién es su esposa? Todavía no la tengo, pero ya le soy fiel. Y la gente me llamaba loco, la gente me llamaba fanático. Pero era el precio de la pureza. Puse en orden mi área profesional en cuanto a todas las finanzas, el trabajo. Puse en orden mi ministerio. Pero lo más clave fue mi área física, la inmoralidad sexual. Porque entonces cogí y tomé la decisión de que no iba a ver ciertas películas, de que no iba a escuchar cierta música. Porque las películas que tú ves se te meten cosas en la cabeza que después te va a ser más difícil decirle no a la carne. La carne, tienes una carne y un espíritu. El espíritu te quiere guiar hacia lo de Dios. La carne te quiere guiar hacia el pecado. ¿Quién gana? Al que tú alimentes más. Entonces, cuando tú entras a ver ciertas películas, tu carne se fortalece, es como que come y el espíritu se debilita. Y por eso tú terminas sobrando más carnal. Entonces, tú tienes que hacer no voy a alimentar la carne, voy a alimentar solamente el espíritu. Entonces, tomé la decisión de que iba a cuidar mis ojos, de que iba a cuidar mis oídos, de que iba a cuidar mis palabras, de que iba a cuidar absolutamente todo, porque yo le iba a ser fiel a Dios. Tomé la decisión de que iba a ser supremamente radical, de que mis amistades iban a ser con hombres, no con mujeres. Ahora, lógicamente había mujeres en el grupo y todo eso, pero yo no iba a estar a solas con una mujer. Tomé esa decisión. Tomé la decisión de vivir como actualmente vivo y para la gloria de Dios, nunca mi esposa me ha celado. Ana María nunca ha sentido celos por algo que yo haga, porque he sido muy radical. Y lo empecé así a hacer. Entonces dirán, bueno, pero ¿cómo supo que era ella? Muy sencillo. Porque Adán salió a buscar entre todo lo creado y ¿qué encontró? Nada. Y cuando se cansó y dijo, me cansé de buscar, Dios dijo, ok, yo te la traigo. Mientras que tú salgas a buscar, no vas a encontrar nada. Cuando tú le dices a él, ok, ya entendí, tú me la vas a traer, él dice, ok, yo te la traigo. Dejé de buscar y Dios me la trajo. ¿Y cómo me la trajo? Dios me lo mostró. Pero sobre todo empieza a ocurrir algo. Como tú tienes un llamamiento y la ayuda idónea tiene el mismo llamamiento como complemento, son dos personas que van en la misma dirección. Eso quiere decir, tenme acá el micrófono para ponérmelo, que si tú vas en esta dirección y tú te novias o te casas con una mujer que va en esta dirección, ¿qué pasa con los dos llamados? Y pierden su dirección. Pero si tú vas en esta dirección y la mujer que tú tienes es la ayuda idónea, va en la misma dirección, empieza uno, sin darse cuenta, uy, pareciera como si fuera, es como si tú te montaras en un avión y la persona que va al lado. Y eso empezó a ocurrir. Dios me mostró que era Ana María, pero también era como que, y hasta había veces en que, porque Dios ya me había mostrado que ella era mi esposa, pero Dios se lo había ocultado a ella. Y cuando Dios te muestra a ti algo, no hay manera de que tú no lo veas. Cuando Dios te oculta algo, no hay manera de que tú lo veas. Entonces yo lo vi antes que ella. Me dijo, esta es la que te tengo. Ahora, yo sí tengo que serle sincero. Cuando me dijo, esta es la que te tengo, yo fui como, wow. Soy sincero. Yo dije, Señor, te pasaste. Porque es como si su papá le dijera, te voy a comprar un carro. ¿Cuál quieres? Y usted, uy, no, el Toyota Camry. Pero ¿por qué no el Ferrari? Usted, ¿cómo hace un momentico? El Ferrari está dentro de las opciones. Yo creí que era Toyota Camry, ¿no? Sí, está. Para mí, Ana es mi Ferrari. Va más allá de mis expectativas. De hecho, cuando Dios me dijo, Señor, está fuera de mi liga. Y Él me dijo, sin mí sí. Conmigo no. De hecho, tú estás fuera de su liga. Sin mí ella. Pero dentro de tu liga, si ella está conmigo. ¿Entiendes? Entonces empezamos así y había momentos en los que porque además es que hay un trato, ¿no? Aunque yo ya sabía que ella era, eso no es Alicia en el País de las Maravillas, eso no es Cenicienta, nos vimos, le puse el zapato, le encajó perfectamente y fuimos felices. No, eso es una. Pero había veces en que yo decía en mi madurez, ya no más, ya no quiero estar contigo. Y yo me trataba de alejar de ella, pero como íbamos en la misma dirección, ¿sabe qué pasaba?
Yo me la seguía encontrando, me la seguía encontrando. Yo, ¿está qué me está persiguiendo? Y usted me está persiguiendo. Pero íbamos en la misma dirección. Porque Dios te la trae. Pero ya hay un momento en el que Dios llega y me dice, bueno, ya te la voy a entregar. Ya estás listo. Quiero que ayunes 40 días por ella. Los dos íbamos a la misma iglesia, todo. Y yo empiezo a ayunar 40 días sin contarle, ¿no? Y yo recuerdo que empiezo a ayunar y ella más o menos como al día 20 me dice, me llama y me dice, mira, es que Dios me habló y me dijo que tú y yo nos vamos a casar. Sí, lanzada conmigo, pero bueno. Y yo le dije, sí, a mí Dios ya me lo habló, pero yo no voy a salir contigo hasta que Él me dé permiso. Y si bien yo tomaba medidas con otras mujeres de no andar en abrazos ni nada, con ella había extra medidas, porque yo ya entendí que era mi diamante. Y el diablo quiere robarte tu diamante. Por lo tanto, si yo me voy a cuidar con otras mujeres, pues ella me va a cuidar más. Cuando llegábamos, estábamos en grupo, nos saludábamos, hola, ¿cómo estás? Y con ella era como, ¿cómo está? Así. Pero recuerdo que cuando estaba en el día 39 de mi ayuno, ella no sabía que yo estaba ayunando. Yo llegué a la iglesia y se me acercó una persona de la iglesia, una líder, y me dice, Dios me dijo que te atavíe como novio porque ya viene tu bendición. Y fue como un acto profético en el cual me decía, ya estás listo para que Dios te entregue la mujer que tiene para ti como esposa. Y esa mujer no entendía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero recuerdo que ese día estábamos en un servicio y Ana me dijo, mira la palabra que me dio Dios. Y en la Biblia, en la palabra, yo sentí que Dios me decía, te doy permiso de invitarla a salir. Cuando me lo dijo, día 39, yo le dije, te invito a salir mañana. Y ella me dijo, ok. Al otro día yo llegué a recogerla día 40 en mi ayuno. Y recuerdo que ese día salió vestida, me acuerdo hasta cómo estaba vestida, me acuerdo que estaba con un jean negro, hermosa. Y salió y me dijo, hoy es nuestro primer date, ¿no es cierto? Y le dije, sí, hoy es nuestro primer date. Y la llevé a un restaurante y cuando llegamos a ese restaurante, saqué un cuaderno donde yo había escrito todo que venía ayunando 40 días por ella y todo lo que yo le había pedido. Señor, yo te pido que Ana María esté contigo, que tú sanes su corazón, que tú y Señor, que tú le muestres que yo soy su esposo. Todo lo que yo le había pedido en esos 40 días se había cumplido. Decía, pero la última petición que yo le pedí a Dios es que Ana María y yo nos ennoviáramos. Y cuando ella terminó de leerlo, yo saqué un anillo y le dije, ¿quieres ser mi novia? Y se lo entregué. Pero le dije, eso sí, si nos ennoviamos es para casarnos. Porque en la Biblia el concepto de noviazgo no existe. Existe el concepto de prometida. O sea, ya hay un compromiso. Tú tienes que entender que bíblicamente hablando, el hombre se comprometía con la mujer y es como si ya estuvieran casados, aunque seguían en casas aparte. No pasaba absolutamente nada, vivían por aparte, pero ya había un pacto de que nosotros nos vamos a casar. Es como la iglesia con Jesús. Jesús dice, esta es mi novia, my bride. Quiere decir que ya hay un pacto matrimonial. Ya es como si estuviéramos, pero Él está en el Padre y nosotros estamos acá. Pero había un momento en que el novio, cuando cumplía ciertos requisitos, ponía en orden su vida, ya tenía cómo sustentar, ya sus kairos estaban cumplidos, llegaba a la casa del padre, tomaba a la novia y la llevaba para consumar el matrimonio, estar junto con ella. Que es justamente lo que Jesús va a hacer con nosotros. Él va a volver, nos va a tomar a nosotros, la iglesia, y nos va a llevar a vivir eternamente con Él. Y ese es el diseño de Dios. Entonces yo le dije a ella, hoy estamos haciendo un pacto, pero este pacto no es noviecitis, no, este pacto es nos vamos a casar. Pero hasta el día que nos casemos, nosotros vamos a honrar a Dios. Y yo de una vez te advierto, te vas a casar con un pastor. Yo voy a ser pastor. Acá no es un tema de hacer dinero, yo voy a ser pastor. O sea, no te vas a casar con un empresario, no te vas a casar con un pastor. Y había crecido en una familia con muchísimo dinero, dueños de una empresa bastante grande, pero yo le estaba diciendo, eso no es el camino que yo voy a seguir. Vengo de una familia de mucho dinero, pero yo no me voy a meter a hacer dinero, yo me voy a meter en los negocios de papá Dios.
puedas ser pastor. ¿Estás dispuesta? Me dijo, sí. Ok, lo otro es que no nos vamos a dar ni siquiera un pico. Un pico es labio con labio así, hasta el día en que nos casemos. El mundo nos dice, el hombre propone, la mujer. Con Dios es diferente, hombres. Con Dios es, el hombre es el que dice hasta dónde. Porque el hombre es cabeza, el hombre es líder. Porque la cabeza es la que le dice al resto del cuerpo todo lo que tiene que hacer, no el resto del cuerpo es lo que le dice la cabeza. Estamos. Entonces yo le dije a ella, no nos vamos a dar un pico hasta que nos casemos. Y así lo hicimos. Y sabe que también fuimos criticados. Fuimos criticados por tantas personas que nos decían, eso ya es exagerado, pero no me importa, yo voy a honrar a Dios con mi sexualidad. Y porque sabía que el diablo me quería robar mi diamante. Dios tiene a alguien para ti. Si tú te acuestas con esa persona antes de tiempo, tú vas a corromper esa tierra y la vas a perder. Y he visto a lo largo de mi vida muchas personas que tenían un pacto, iban a ser, Dios ya lo había confirmado, pero se comieron la torta antes de tiempo y se perdieron para siempre. Y terminaron casándose con personas diferentes. Recuerdo una pareja de amigos, tenían un llamado impresionante. Tú los veías, en la iglesia eran los más disparados, él era el que más le predicaba a todo el mundo. Tenían promesa de Dios, se los habían profetizado por todo lado. Tú sabías que el uno para el otro, pero empezaron a caer en inmoralidad sexual. Recuerdo que una vez yo fui y le dije, si tú sigues corrompiendo la tierra, la pierdes para siempre. No tomaron las medidas correctas. Se perdieron para siempre, ella se casó con otra persona, nunca ya sirvió a Dios. Él tiene mi edad y sigue soltero. Una persona que tenía un llamado impresionante, hoy en día la forma en que Dios lo usa, él mismo redujo su llamado por no cuidar su tierra. Entonces sí, toca ser radical para poder llegar a las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios van a llegar a ser una realidad si tú caminas con santidad. Y en aquello que tú honras a Dios es algo en lo que Dios te va a bendecir. Nosotros honramos a Dios con nuestra sexualidad y ha sido un área supremamente bendecida para nosotros. Porque con todo lo que tú honres a Dios, Dios te va a bendecir a ti más. Ahora, nosotros estamos viviendo un momento bastante, bueno, mi amor, creo que es el momento en que puedes hablar. Estamos viviendo un momento bastante especial en este grupo de jóvenes. Pero cuando yo leía esta carta de Apocalipsis a la iglesia de Tiatira, yo pensaba en ustedes. Porque yo los veo como están apasionados con Dios, como aman a Dios. Pero al mismo tiempo veo como el diablo está atacando con inmoralidad sexual. Y veo a Dios diciendo que la paciencia ya se está acabando. Y que van a empezar a ocurrir consecuencias que los van a acompañar el resto de la vida. Y por eso yo cancelé todos mis planes hoy. Porque dije, yo quiero venir no solamente como pastor, sino también como profeta. Porque un profeta es alguien que viene a dar una advertencia para que el pueblo se arrepienta y se salva, o para que el pueblo continúe haciendo lo que estaba haciendo y lo pierda todo. Esa era la función del profeta. La función del profeta era marcar una última advertencia. Si el pueblo se arrepentía, todo estaba bien. Si el pueblo continuaba en un camino, lo perdían todo. Y yo vengo hoy de parte de Dios a decirles a ustedes que tienen que vivir su santidad con radicalismo. Pero no sirve decir, sí, yo voy a guardar mi sexualidad hasta el matrimonio y seguir andando sin ciertas medidas. Ustedes ponen medidas, ustedes no lo van a lograr. Y las medidas tienen que ser bastante estrictas. Ustedes tienen que ser radicales con el tema de hombres con hombres, mujeres con mujeres.
Es absurdo que usted venga a la iglesia, hombre, y se quede hablando con la niña que a usted le parece linda. Yo quiero que entiendan que sí, lastimosamente el llamado es mucho más fuerte, porque si ustedes van a la playa, ustedes mujeres no deben andar en vestido de baño. Porque les voy a contar algo que de pronto ustedes no saben, pero que es verdad, y los hombres que están acá, si son sinceros, se los van a reconocer. Cuando esos hombres las ven a ustedes en vestido de baño, esos hombres tienen erecciones. Con solo verlas a ustedes en vestido de baño, esos hombres ya se les despierta el demonio que está dentro, que empieza a pensar en sexo. ¿Es verdad o no es verdad, hombres? ¿Es verdad o no es verdad? Me encantas tú. Hoy es tu primera vez. Tú eres una persona sincera. Y Dios te va a usar de una manera bastante especial. Porque eres transparente. Yo quiero que entiendan, mujeres, que cuando ustedes medio tocan a un hombre, ustedes de pronto están pensando qué ternura. El hombre ya está con una erección. Los hombres, lastimosamente, somos como estufas de gas que empieza a salir una pequeña chispita. ¡Bum! La mujer es como una estufa eléctrica. Toca esperar hasta que se caliente. O sea, lo que quiere decir es que ustedes, cuando los ven a ellos en la tanga, ustedes no son, uy, papito, qué bien. No, a usted le da más risa. Pero el hombre, cuando los ve a ustedes en vestido de baño, inmediatamente ya está pensando en sexo. Ya está pensando en sexo, no hay nada que hacer. Entonces es imposible que se viva con radicalismo y con santidad si usted no toma ciertas medidas. Si ustedes no toman las mismas medidas de que hombres con hombres, mujeres con mujeres. Si usted se acerca más de la cuenta al sexo opuesto, va a haber una reacción química y va a haber una reacción física. Química es que usted se va a enamorar, se va a sentir especial. Y una vez que el corazón empieza a hablar, usted ya está encantado, ya no escucha la voz de Dios. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre, dice la Biblia. Cuando ya hay emociones involucradas, mire, hay personas, yo he visto cristianos que están viendo relaciones adúlteras, hombres casados con otras mujeres que dicen que la relación es de Dios por lo que sienten. O sea, así, sí, lo que tú acabas de decir, así de absurdo. Pero como usted se acercó más de la cuenta, sintió algo tan lindo que usted se lo atribuyó a Dios. Entonces la única manera es, mire, como hay una atracción fuerte, mantenga una distancia física y emocional. Nosotros, los hombres de acá de la iglesia, no le damos consejería a las mujeres, porque si una mujer me es vulnerable a mí, me abre su corazón para contarme sus problemas, va a haber una conexión emocional de ella hacia mí, de mí hacia ella, y es fácil caer en una inmoralidad. Entonces, cuando ustedes empiezan, las mujeres, es que no, es que él es mi confidente, usted está en un terreno peligroso. Cuando ustedes están, no, que yo la voy a llevar y se meten en un carro, hay cercanía física, usted va a terminar en algo malo. Así que la única manera en que ustedes lo van a lograr es si son radicales y trabajan en equipo. Si son radicales y trabajan en equipo. Y yo antes de tener esta reunión con ustedes, llamé a 7 hombres. Y les hablé de lo que Dios me está hablando. Y los reté, les dije, yo quiero saber si Dios puede contar con ustedes en que vamos a ser radicales. Y quiero pedirle a esos 7 hombres que pasen acá en este momento al frente. Porque estos 7 hombres se comprometieron delante de Dios en que ellos van a ser los primeros que van a vivir con radicalismo esto. Ahora, yo quiero contarles a ustedes, mujeres, niñas, que entre ellos hay amigos de ustedes, exnovios de ustedes, personas con las que tenían cierta relación hasta el momento, pero que estos hombres se comprometieron delante de Dios a que esa relación va a cambiar con el sexo opuesto. Ellos se comprometieron a que no van a seguir en Instagram y si les toca cerrar sus redes, las van a cerrar, y que no van a seguir por Instagram ninguna de ustedes que ponga fotos en vestido de baño, con los pantalones pegados o cosas que les despierten a ellos algún tipo de cosa que usted sabe que lleva miradas. Entonces, si ellos dicen, sí, seremos criticados, pero vamos a ser radicales. Estos hombres se comprometieron a que no se van a estar texteando con ustedes, sino a ser hombres con hombres, mujeres con mujeres. Así que no los texteen. Ahorita al salir, ¿de verdad tú hiciste eso? ¿Sí lo hicieron o no lo hicieron? Entonces ya le respondieron para que ahorita, ay, no, ya se comprometieron a que no van a estar en un carro a solas con ninguno de ustedes.
Ya se comprometieron a que cuando llegue alguna no se van a poner en la iglesia y ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿y cómo va el voleibol? Ay, tan chévere. No. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero también se comprometieron y tienen mi respaldo y el del liderazgo, que si alguno de ustedes hombres es sorprendido en esta iglesia buscando conquistar mujeres, se le va a dar una advertencia y después se le va a pedir que no vuelva. Porque acá se viene a tener una relación con Jesús. No buscar novia, novio, machuque o lo demás. Yo quiero que entienda que en el mundo hay lugares para ir a buscar machuque. ¿Entiende lo que es machuque? Dedúzcalo. No use la iglesia para eso. En el mundo hay suficientes Sodomas y Gomorras. No convierta un lugar santo en una Sodoma y una Gomorra. Y una vez se lo dije a un hombre que lo vi metiéndose con muchas mujeres de la iglesia y le dije, ¿sabes qué? Es mejor para ti que lo hagas afuera. Porque la Biblia dice, Jesús dice que en esta vida dará tropiezos, pero hay del que los ocasiona. Que más le valdría que le amarraran una cuerda de molino al cuello y la arrojaran al fondo del mar, a que le sea de tropiezo a uno de los suyos. Entonces le dijo, cuando tú te acuestas con una hija de Dios, las consecuencias son muy grandes. ¿Por qué? Porque esa persona puede apartarse de Dios, y no es ella, son las generaciones después de ella que se pierden y que van a terminar en el infierno. Y tú crees que tú vas a poder llegar al cielo cuando por ti un montón de gente terminó en el infierno. Estás muy equivocado. Estás muy equivocado si tú crees que tú llenas el infierno, pero te espera con puertas abiertas el cielo. Pero si por algo que yo hago se alejan de Dios personas, esas personas se pierden en el infierno junto con sus generaciones y yo me hice cómplice y le tendré que rendir cuentas a Dios. Entonces yo le decía a esta persona, si tú lo vas a hacer, es mejor que lo hagas por lo menos con las que no son cristianas, porque por lo menos no vas a ser tropiezo de uno de los hijos de Dios. Y Jesús se dice que más te valdría ser frío o caliente, porque a los tibios los vomita. Al que peor le va es al cristiano tibio. Si tú no te vas a comprometer con Dios, es mejor que no vengas a la iglesia, porque no te va a ir bien viniendo a la iglesia. Acá no es el que peca y reza empata, no, el que peca y reza le va muy mal. O estás con Dios o estás contra Dios, de manera abierta. Pero Dios está sacando de las discotecas a personas para que tú las estés metiendo. Dios está sacando de la inmoralidad sexual a personas para que tú las estés metiendo. Dios está sacando de la pornografía a personas para que tú las estés metiendo. Entonces, o vamos a trabajar con Dios para sacar a la gente de la inmoralidad sexual, de la adicción a las drogas, de la adicción al alcohol, o por lo menos, ¿sabe qué? De frente trabaje con el diablo. Pues no jueguen los dos equipos. Toca tomar una decisión de ser radicales. Y yo les hice un llamado de parte de Dios a estos hombres y les dije exactamente lo que significa si ellos estaban comprometiendo. ¿Alguien los obligó? Y ellos dijeron, ok, yo lo hago. Y hoy quiero que, Anderson, si me ayudas por favor con eso para ellos. Tenemos esta pulserita. Esta pulserita representa santidad, guardarnos para Dios. Es un pacto de santidad, de que mi cuerpo yo lo voy a guardar para Dios. En que yo no voy a andar en moralidades sexuales, en que yo no me voy a prestar para acostarme con otras personas, en que yo voy a guardar mi cuerpo para la persona que Dios tiene para mí. Y que voy a ser radical en estarlo haciendo. Entonces lo primero que yo quiero es dárselo a ustedes, porque el día que yo me casé con mi esposa, yo a ella le entregué un anillo y ella me entregó un anillo que representaba el pacto que estábamos haciendo de sernos fieles. Entonces, esto es algo que Dios les está entregando a ustedes por el pacto que ustedes están haciendo con Él de serle fieles. Y me encantaría que se lo pusieran. Pero para aquellos hombres que están en este lugar y que aceptan este pacto, que dicen, yo voy a guardar mi sexualidad hasta el matrimonio y voy a ser radical en cuidarla.
Me voy a cuidar de no andar a solas con mujeres, voy a respetar a las mujeres. ¿Sabe que le voy a ser fiel a la mujer que Dios todavía no me ha entregado como esposa? Yo quiero pedirles que se pongan de pie para ustedes hacer el mismo pacto. Y te quiero decir algo de parte de Dios. Hay algunos que dicen, Señor, pero si yo no lo he venido haciendo. Y Dios te dice, el llamado es hoy. Hoy es una invitación a arrepentimiento. Y la idea es que tú hoy salgas con los parámetros bien puestos de qué es lo que ya no vas a volver a hacer. Y de cómo te vas a cuidar. De cuál es el cinturón de seguridad que te vas a poner, de cuál es el casco que te vas a poner y toda la seguridad que te vas a poner para honrar este pacto. Y a ustedes que decidieron hacerlo, hombres, quiero pedir que pasen porque ellos mismos les van a dar a ustedes el pacto. Pero también quiero decirles que todos ustedes van a ser compañeros de equipo. Y si se dan cuenta que hay alguno que está hablando a solas con una mujer, lo van a llamar a orden. Si se dan cuenta que hay alguna mujer que está buscando, le van a decir a otras las mujeres que va a hacer el pacto ahorita, le decir, ve, le dices a ella que no, que lo alejen de él. Se van a proteger. Que si hay una niña sola y toca llevarla a la casa, ay, pero es que este vive cerca de ella, que la lleve. No, así me toca dar una vuelta, yo voy a ayudar a mi hermano a que él honre el pacto. Porque no solamente lo que él haga, es lo que parezca. Ustedes lo van a modelar y entre ustedes se van a ayudar. Y que si ven alguno de ellos flaqueando, alguno del que está al lado, usted lo va a llamar a la cuenta y se le va a decir, usted hizo un pacto. Así que recuerda el pacto, honra el pacto. Y nos vamos a estar exigiendo entre nosotros. Entonces aquellos que lo quieran hacer, pasen al frente y ellos les van a entregar su símbolo del pacto. Ahora ustedes, hombres, quédense de pie, los del pacto, porque les voy a decir algo. Nadie quiere que otro hombre se acueste con la esposa de uno, ¿estamos o no? ¿O alguno de ustedes quisiera que otro hombre se acostara con su esposa? ¿Usted sabe que su esposa ya existe? Usted no quiere que nadie se acueste con su esposa. No espere que Dios cuide su esposa si usted está acostando con la esposa de otros. ¿Lo entienden o no? Cuando usted hace un pacto de que usted se aleja de toda mujer, Dios te hace un pacto de que Él va a alejar todo hombre de tu mujer. Y lo vemos con Abraham. Abraham nos cuenta la historia que él entraba a pueblos donde Sara era muy hermosa y le echaban el ojo. Y Abraham ni siquiera tenía que defenderla, sino Dios cogía y le advertía a los reyes, si tú la tocas, ahí te va la cabeza. Es la esposa de Abraham con quien yo tengo un pacto. Entonces cuando tú dices, Señor, te hago un pacto, yo desde ya voy a serle fiel a la esposa que tú tienes para mí, aunque no me la has entregado, pero eso significa que no va a tocar la esposa de otro que todavía no la has entregado. Dios te dice, yo cuido entonces tu esposa, porque tú cuidas la mía. Y cuando yo hice ese pacto con Dios, yo pude ver cómo hombres se acercaban a Ana María y Dios los ahuyentaba. Entonces, esta es la de mi hijo, esta es la de mi hijo. Me los ahuyentaba a todos. Yo ni siquiera tenía que hacer nada.
Pero yo quiero que entiendan que si ustedes están irrespetando con inmoralidad sexual a estas mujeres, ustedes mismos están trayendo prostitución a sus propias familias, a la familia que van a tener, donde nacieron, donde van a ser sus hijos. Uno tiene que ser radical con las cosas de Dios. Ahora pueden sentarse y pueden sentarse ustedes. Y ahora quiero, ¿tú escogiste las mujeres? ¿No? Ahora quiero saber las mujeres que están dispuestas a este pacto. Y quiero advertirle con respecto a esto. Usted no va a dejar que le escriban, no va a montar foticos. Me llegan al Instagram a borrar toda foto indecente. Si no está dispuesta, no se pare. Usted no va a dejar que le estén texteando, que la estén llamando, que la estén buscando. Se va a cuidar con la ropa que se pone. Ni mostrando nalgas, ni mostrando senos. ¿Lo entiende o no? Usted va a ser cuidadosa, usted desde ya se va a portar con una persona pública. Usted va a pensar, ¿lo haría Jenny? ¿Lo haría la pastora? Y si ellas no lo harían, usted lo va a hacer. Sí, usted va a ser radical. Usted no va a llegar a la playa a mostrar el cuerpo que tiene, usted lo va a esconder. Se va a poner camiseta. Ay, pero entonces ¿para qué tengo buen cuerpo? Para su esposo cuando Dios se lo entregue. Y manténgaselo bien empacadito. ¿Ah? Que cuando le llegue diga, ¿sabes qué? Este cuerpo lo vengo escondiendo para ti, es todo tuyo. Y entendiendo eso, quiero que pase Isabela, ven. Se va a escoger. ¿Quién más? Isa. Steffi. Quiero que sean 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una más. Paula. Entonces, Jenny, quiero que tú con mi esposa les entreguen a ellas este pacto. Ahora, ¿entienden lo que significa el pacto? Las van a tildar de raras, de fanáticas. Les van a decir monjas. Ustedes se van a sonreír y van a decir, para mi Señor. Para mi Señor cualquier insulto. Si te insultan es porque están viendo a Jesús en ti. Si te burlan es porque están viendo a Jesús en ti. Acuérdate, si el mundo te critica, el cielo te aplaude. Entonces se comprometen que va a haber un pacto, que va a haber un cambio en su forma de acercarse a los hombres. Se comprometen que va a haber un cambio en la forma en que manejan sus redes sociales. Se comprometen delante de Dios que va a haber un cambio en los textos, en las llamadas, en el Snapchat, en las redes que su pastor no sabe cómo se usan ni que existen. Sí. Se compromete en que no se va a acercar a hombres ni aunque le parezca churros, y se le acercan, va a ser más bien esquiva, porque usted le va a hacer desde ya fiel al esposo que todavía no le ha sido entregado. Bueno, entonces quiero que se pongan este pacto como un matrimonio con Dios de pureza. Ahora vuelvo y digo, entonces usted dirá, ¿cómo hago entonces para saber si es el hombre que Dios tiene para mí? No busque acá abajo y Dios se lo traerá. Él mismo lo va a revelar. Lo va a revelar a sus autoridades, lo va a revelar. Él lo va a dejar saber, no se preocupe. Usted guárdese, usted húyale. Que Dios lo va a traer a su vida. Ahora, aquellas mujeres que lo están haciendo, ellas se los van a entregar a ustedes los pactos.